Bueno, finalmente hicimos todo lo orgánico que teníamos que hacer dentro de las estructuras del Partido Justicialista, mandamos cartas documento pidiendo que, en fin, hubiera un congreso partidario, que se revisara lo que nosotros interpretábamos que eran barbaridades, que nada tenían que ver con el lineamiento ideológico del peronismo. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no un sector, sino el conjunto de la dirigencia, muchos de los que hoy se hacen antimenemistas, empezando por el expresidente Kirchner, avalaban toda esa desviación ideológica, en enero de 1990 rompimos con las estructuras del Partido Justicialista, la agrupación justicialista Alerta Nacional rompió con el PJ, y por esos meses se habían ya iniciado algunas conversaciones o acercamientos con camaradas en general del nacionalismo, y en marzo de ese año surgió el Partido Nacionalista de los Trabajadores, fruto de la unión de la agrupación justicialista Alerta Nacional, del Movimiento Nacionalista de Restauración de la provincia de Buenos Aires, que conducía el doctor Puig Moreno, y de sectores de veteranos de Malvinas. Es decir, definitivamente nos planteamos, bueno, que había que poner el hombro y trabajar por la unidad histórica de lo que sería el peronismo y el nacionalismo tradicional, junto con los veteranos de guerra. Y bueno, surgió el Partido Nacionalista de los Trabajadores, hoy denominado Partido Nuevo Triunfo. Se lanzaron los 34 puntos, el programa de gobierno para la nueva Argentina, sobre todo en la parte económica tuvo mucho peso la palabra y el trabajo del doctor Vicente Puig Moreno, un camarada ya fallecido y cuya memoria yo reivindico y respeto, que fue el vicepresidente, el primer vicepresidente del partido, del PNT. Sobre todo el trabajo del camarada Puig Moreno estuvo vinculado a demostrar, a desarrollar cómo se podía implementar el sistema de quebrar la servidumbre del interés del dinero, cómo realmente se podía montar una economía sin depender del interés, cómo podría ser realmente un sistema corporativo. Algún día vamos a hablar del corporativismo, que hoy para mucha gente es una mala palabra, pero que en realidad responde realmente a un orden natural. Bueno, y fuimos evidentemente avanzando en esa confluencia y bueno, como veníamos de experiencias distintas, bueno, era una cuestión de compañeros, camaradas, se venía avanzando y como que lentamente hasta encontrar un punto de identificación común, y encontramos que el punto de identificación común en esa nueva etapa era precisamente identificarnos como representantes, como militantes de lo que denominamos el nacionalismo social argentino. Es decir, ya no éramos simplemente nacionalistas a secas, o podíamos llamarnos peronistas, más allá de que, por supuesto, reivindicábamos muchos de nosotros el legado doctrinario del general Perón, pero bueno, proponíamos a la sociedad y militábamos ya en las filas del nacionalismo social argentino, cuya expresión política electoral era y es, esperemos que lo sea legalmente cuando pueda ser rehabilitado nuevamente, el Partido Nuevo Triunfo, que en ese momento se llamaba Partido Nacionalista de los Trabajadores. Por supuesto, hubo muchas confusiones en esa transición, hubo gente en el peronismo que, por ejemplo, hasta se enojó conmigo porque yo rompía con el PJ, hubo gente del nacionalismo que se enojó con Puig Moreno porque decía, en fin, que se aliaba con los peronistas, por, en fin, cierto gorilismo todavía residual que había en algún sector. Fue muy importante el aporte de los veteranos de Malvinas. Por supuesto, algunos al ver la plataforma en el campo económico y social del PNT, hasta, en fin, yo me encontré con planteos tipo barbaridades, que nosotros poco menos que estábamos proponiendo soluciones cuasi comunistas, digamos, claro, porque había una cierta visión o de un sector del nacionalismo que era una cosa tipo tradición, familia y propiedad, y realmente el nacionalismo y el nacionalismo social, y no hablemos del peronismo, siempre propuso profundos cambios sociales.
por supuesto, desde otro lado, unos nos decían que planteábamos casi cuestiones procomunistas en la parte económica y social, y desde luego toda la prensa nos calificaba de nazis, neonazis, intento de recreación del NSDAP, y toda una cantidad de cuestiones que ustedes, en fin, las conocen perfectamente, y los que no lo conocen se las imaginarán. Fruto evidentemente de que, en fin, resultó un hecho político o un fenómeno bastante notable que surgiera una nueva alternativa política distinta en el país y que fuera fruto de un acuerdo ideológico y estratégico, que se abriera un camino distinto en la política argentina con gente con las manos libres. Evidentemente, todo ese confusionismo que hubo con relación a este surgimiento del nacionalismo social también se fue dando incluso de mano o con la colaboración de la dirigencia venal o traidora del justicialismo con respecto a lo que era prácticamente el corazón de la doctrina justicialista, que es la tercera posición. Es decir, la tercera posición surgió en un momento donde había un mundo bipolar, ni yanquis ni marxistas, y estaba muy claro el tema de que había un bloque comunista y un bloque liberal, y incluso como lo planteaba también la doctrina social de la Iglesia, que frente a las doctrinas materialistas se optaba por un tercer camino o una tercera posición. Bueno, el mundo se fue haciendo unipolar, ahora parece que va a volver a ser no ya bipolar, sino multipolar, y fruto de esta confusión provocada a designio por la dirigencia justicialista, la tercera posición fue quedando como algo que estaba en el medio de cosas, algunas de las cuales habían desaparecido. Se le empezó a confundir con el tercer mundo, y en el tercer mundo hay un universo ideológico que va desde el marxismo hasta cualquier tipo de ideología. Y a partir de toda esa desviación ideológica, algunos dirigentes se asociaron a la socialdemocracia, otros a la democracia cristiana, otros al liberalismo, se fue como vaciando de contenido, y sobre todo las nuevas generaciones interpretan o no tienen conciencia de lo que en realidad planteaba el general Perón como la tercera posición, como una posición frente a lo que en ese momento era el mundo bipolar del marxismo y del liberalismo. Por lo tanto, este planteo de la cuarta posición no pretende inventar nada, sino pretende ser como una evolución natural de la tercera posición para actualizarla a los tiempos. Es decir, el propio general Perón decía que las doctrinas no son eternas más que en sus grandes principios, pero que las doctrinas pueden evolucionar y necesitan ser actualizadas. Entonces, nosotros desde el nacionalismo social no solamente no renegamos de la tercera posición, sino decimos, bueno, en base a la tercera posición y a todo el legado doctrinario del movimiento nacional, avancemos hacia una cuarta posición, que yo quiero definirla lo más claramente posible. La cuarta posición es una doctrina que sostiene un nacionalismo social profundamente patriótico, que no se ubica ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro del actual sistema de dependencia, entrega y corrupción, sino que está en la vereda de enfrente, absolutamente enfrentado con este maldito sistema. Eso es la cuarta posición. Y el corazón de la cuarta posición es, por supuesto, el sostenimiento del nacionalismo social, del equilibrio entre lo nacional y lo social. Y aclaro, profundamente patriótico, porque segundas partes siempre fueron malas. Y en el caso nuestro, nosotros sostenemos un nacionalismo social argentino, no importado de ningún lado, sino con las líneas o las tradiciones históricas de nuestro país, cuyos emergentes más claros son evidentemente San Martín, Rosas y Perón.